Sí, es esto. Ok. Bueno, entonces tengo que saludar de nuevamente. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a nosotros continuar con este estudio respecto, ¿no?, al tiempo bíblico, que ciertamente puede ayudarnos mucho y sobre todo puede ayudarnos mucho a saber entender, ¿no?, los eventos que desde Génesis, desde la creación en sí, vamos conociendo, con los cuales nos vamos familiarizando. Y también la idea es llegar hasta el Nuevo Testamento y hasta el fin, al final del Nuevo Testamento. O sea que así ya podemos, cuando estudiamos la Biblia, como que darnos una idea de cuándo ocurrieron las cosas. Por ejemplo, a veces estamos estudiando los jueces pero ¿cuándo ocurrió esto? Porque eso fueron tiempos muy pobres en cuanto a la fe, el tiempo de los jueces, ¿no? Y uno se pregunta, pero ¿cuándo fue eso en el tiempo de la vida de Israel? Entonces ya con lo que estamos estudiando, usted podría ubicar, necesariamente tiene usted que memorizarlo todo, ojalá que pueda, si usted puede, estaría muy bien, pero ya puede tener una idea, ¿no?, de cuándo que ocurren las cosas. Y con eso en mente vamos a compartir imagen, sí, y aquí estamos con esta imagen. Permítame, ya, esa es toda la imagen. Sí, a ver, un ratito más, y ya. Eh, pues muy bien, simplemente para que tengan una idea general de esta primera imagen, creo que son cuatro o cinco, eh, y esta primera imagen es de los orígenes, ¿no? Comenzando obviamente con el origen del hombre, y hemos hablado también respecto a la creación misma. Hemos también visto cómo es que lamentablemente, ¿no?, a través de Caín, la gente comienza a equivocarse en sus caminos, ¿sí? Pero también a través de Set, la gente comienza nuevamente a invocar el nombre de Dios. El problema fue que se encontraron estos dos grupos, ¿no? Tanto los de Set como los de Caín, y como muchas veces nosotros decimos, manzana corrompida, malograda, corrompe a los demás, es lo que decimos. Y eso es lo que literalmente ocurrió también, y por eso es que vino el diluvio, que sabemos fue catastrófico en gran manera, por donde usted lo quiera ver, y muchas cosas cambiaron desde que el diluvio tomó lugar dentro de la creación. La edad misma, ¿no?, de la humanidad se decreció considerablemente. Y así es como es que Noé, nuevamente esto sale ya. Noé, ahora sí, hermana Claudia, llama a la hermana Juanita por si acaso, sí. Quizás hasta esté asustada la hermana Juanita. Eh, Después, una vez que Noé y sus hijos salen, la tierra comenzó a poblarse, pero en este sentido, recuerden que la tierra más se pobló en un solo lugar, y es ahí donde se construye la torre de Babel, que Dios, ah, cuando no que se dé cuenta, pero en su momento él dijo, oye, esto no debe pasar. Y ahí es cuando la gente comenzó a hablar diferentes idiomas y se extendieron por el resto de la tierra de acuerdo a los idiomas que ellos hablaban, y nacieron diferentes reinos. Con ello también ya el Señor elige a Abraham, aquí lo tenemos, y aquí sí voy a hacer esto un poquitito más grande. Llama a Abraham para que con Abraham, ¿no?, aquí lo tenemos, con Abraham se inicie un pueblo para... Perdón, ¿alguien dijo algo? Alguien está con el...
Bueno, con su micrófono encendido. Entonces, la promesa es para Abraham que de su descendencia todos serán bendecidos. Sí, Abraham eh, tuvo como hijo a Isaac, que también hereda esa promesa, ¿no? La promesa de Abraham. Y luego también Isaac tuvo dos hijos, pero en Jacob es que esa promesa se sigue extendiendo. Y habíamos hablado que con el tiempo Jacob, ¿sí? eh, migra hacia Egipto. Jacob tuvo, a ver, 13 hijos, ¿correcto? Y una hija, quizás más también, pero a través de José, y usted sabe de la vida de José, que Jacob y los suyos todavía no eran llamados el pueblo de Israel, simplemente era una familia, ingresan hacia Egipto en razón al hambre que hubo, a la hambruna que hubo en la tierra. Ahora, algo que me agrada respecto a esta línea del tiempo es que a través de todo esto, a través de todo esto es que también nosotros podemos darnos cuenta de qué papel, por así decirlo, qué rol en la historia los personajes tuvieron, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros estudiamos José y ¿quién no quiere ser como José? O sea, ¿quién no quiere ser bendecido como José? ¿No? O sea, todos pensamos, oye, José, entonces Dios lo bendijo a José y José llegó a ser muy exitoso, así que también conmigo quiere hacer ello. No, no, pero recordemos que José, ciertamente Dios hizo que él llegue a ser segundo después de Faraón, pero con el propósito de que a través de José, el pueblo no el pueblo todavía, la familia de Jacob llegue a Egipto. De otra forma, nadie le hubiese hecho caso a esa familia. ¿Sí? Entonces, así nos damos cuenta, repito, el rol que estas personas que nosotros llamamos, ¿no? Personas grandes en las escrituras, pero el rol que ellos desempeñaron dentro de lo que es el reino de Dios, para que usted y yo comprendamos también que sí, nosotros también tenemos un rol que desempeñar, pero dentro del reino de Dios o que beneficia al reino de Dios. Y sin duda nosotros ya somos más que bendecidos en Jesús. Entonces, es así como es que llega la familia de Jacob. Aquí está, sí, la familia de Jacob a Egipto. Dice acá, si usted puede leer, Jacob y su familia y todos los de su casa se mudan a Egipto, a la ciudad de Gosén, durante los 7 años de sequía en la tierra de Canaán. Ah, Vamos entonces nosotros a abrir nuestras Biblias. Ahí hay unas citas bíblicas que las anoté con lápiz. En Génesis capítulo 46, alguno de ustedes que por favor le dé lectura a esto. Génesis capítulo 46. Algunos de ustedes, ¿sí? Ahorita vemos eso. eh, Génesis 46. Versículo número 27. Génesis 46, el versículo número 27. Es decir, alguno de ustedes. Yo, pastor. Adelante, hermano. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ok, la familia, sí, como tal, fueron 70. Sin embargo, a veces se dan dos números distintos. Ah, Entraron 70, que claro, es una familia larga, y entienda, eran doce hijos.
Y dicho sea de paso, los que se encuentran, los que se cuentan son los varones, las mujeres no necesariamente estaban tomadas en consideración para ser contadas. No, no que en definitiva no importaban lo que eran las mujeres, no, no. Simplemente eran la forma como hacían ellos las cosas. Pero 70 personas, digamos ya, digamos 100 pues tampoco que era demasiado como para lo que se podía ver en esos tiempos, que más se manejaban en base a clan, ¿no? Un clan familiar, que andaban juntos. Así que no se piense que era un tremendo grupo. No necesariamente. Era un grupo muy, muy reducido en realidad comparado con otros clanes o también con otras pequeñas naciones o reinos que había. No era una nación todavía, entienda usted, la familia de Jacob. En el capítulo número 7 de Hechos, vamos por favor a Hechos, trate de no perder Génesis, de lo contrario no hay problema si es que lo hace. Pero en Hechos, en el capítulo número 7, y entienda usted también, hermano, hermana, que así como hay capítulos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que hablamos si hablamos de la fe, ¿qué capítulo viene a la mente en el Nuevo Testamento? ¿Qué libro y capítulo? ¿Alguno de ustedes? Hebreos 11. Hebreos 11, ciertamente. Si hablamos también de la resurrección, ¿sí? ¿Qué capítulo en términos generales, no solo de la resurrección de Cristo, sino todo lo que significa la resurrección en razón a Cristo, la verdad? Pero si hablamos de la resurrección, ¿qué capítulo viene a la mente? ¿Qué libro y capítulo? Algunos de ustedes que se acuerdan. ¿Ok? Eh, a ver, les voy a ayudar. Primera, ya les ayudé bastante. ¿Alguien? La resurrección. Y son cosas con las cuales necesitamos familiarizarnos porque a veces queremos nosotros estudiar, queremos nosotros hablarle a alguien al respecto. Entonces sería bueno que también usted se familiarice con ello. Primera de Corintios, capítulo número nada. Estoy que le ayudo hasta con las manos, pero usted nada. Capítulo número 15. Sí, en Primera de Corintios, capítulo 15, es una hermosa ah, presentación respecto a lo que es la resurrección. Y también Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, es un resumen de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Traten ustedes también de tener eso muy, muy presente. ¿Sí? Algo que también quizás pueda ayudarle en cuanto a su vida como hijo de Dios, como miembro de una iglesia o como también maestro de iglesia, es que en Mateo capítulo 13 está la mayoría de parábolas que Jesús enseñó. Ahí, cuando hablan de parábolas, Mateo capítulo 13. Hay otros, sin duda, también aparte de Mateo 13, pero ese es el capítulo de las parábolas conocido así. Así que vamos a Hechos capítulo 7, versículos 11 hasta el 13. Alguno de ustedes que por favor también le dé lectura en voz alta, claro está. Ya, pastor. Por favor. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y Ok. Está ahí nada más, gracias. El resto ya lo puedes leer, pero en voz baja. ¿Vale? Muy bien, entonces entra José y toda su familia, pero una vez más, por qué razón es que, dije José, perdón, Jacob, por qué razón es que Jacob fue aceptado en Egipto?
y usted me va a dar la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que permitió que Jacob aterrice, a Jacob y su familia aterrice en Egipto? ¿Alguno de ustedes? ¿Por José, pastor? ¿Por José? José fue el instrumento, ciertamente, pero recuerde, es la mano de Dios. ¿Sí? Y sí, o sea, José fue el instrumento, definitivamente. Si Dios no lo ponía a José, bueno, pudo haber puesto a otro, pero recuerda, estamos hablando de la familia de Jacob, tenía que ser de la familia de Jacob. Si Dios no ponía en realidad a José, hubiese sido casi imposible que Jacob pueda llegar a Egipto, siendo quienes eran, porque recuerden ustedes, ellos eran pastores de ovejas y los egipcios no aceptaban pastores de ovejas, ¿no? Entonces, fue la influencia de José la que apaciguó ese malestar en los egipcios y permitieron a Jacob y los suyos que puedan entrar a Egipto. Ya estaba, cuando ellos entran a Egipto, por eso es que dice acá en el versículo 11, vino hambre, ¿no? Vino entonces hambre. Ya estaban en los tiempos de los 7 años de las vacas flacas, ¿no? Primero hubo 7 años de las vacas gordas, abundancia, y aquí ya se está en los 7 años de las vacas flacas. Génesis capítulo 15, versículo 13, por favor, sí. Génesis capítulo 15. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar, siéntase cómodo de hacerlo nuevamente, ¿sí? Capítulo número 15, versículo 13. Alguno de ustedes, versículo 15 en el capítulo 15, versículo 13. De Génesis, ¿no, pastor? Sí, Génesis, gracias. Ya. Yo lo leo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y que será esclava allí y será oprimida 400 años. Ok. Entonces, Dios fue muy claro, ¿no? O sea, Dios no le dijo, oye, se se van a ir de paseo. No, 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 Dios fue claro. Y ya aquí en Génesis se les está diciendo, ¿no? Desde Abraham, y supongo que Abraham debe haberle dicho a Isaac y Isaac a Jacob, pero ya van a llegar a ser esclavos por 400 años. O sea, no es un número pequeño. ¿Cuántos años de historia tiene nuestro Perú así republicano? ¿Sí? Ya, no se puede comparar lo que somos nosotros con, o sea, o sea, perdón, la familia de Jacob estuvo en esclavitud en Egipto el doble, sí, más o menos, de lo que nosotros aquí en Perú tenemos como vida republicana. ¿Sí? O sea, no estamos hablando un poquitito de tiempo nomás, estamos hablando bastante, bastante tiempo. En hechos, debí decirles que no dejen de lado hechos. Nuevamente, hechos, recuerdes, Hechos 7 es lo que el resumen de la historia del pueblo de Israel. En el capítulo número 7, nuevamente, en el versículo 6, alguien que por favor de lectura. Yo, pastor. Adelante, hermano, por favor. Y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los redis- ¡Ah! reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Ok, nuevamente, ¿no? Ahí están los 400 años. Ahora vaya a Gálatas, ¿sí? Gálatas en el capítulo 3. ¿Sí? Gálatas, capítulo 3. Y Gálatas es un libro que hace pues una comparación entre la ley y la gracia, ¿sí? O una carta. Pero en Gálatas, en el capítulo número 3, los versículos
16 y 17. Todavía no llego yo ahí. Déjenme rapidito. Si alguien tiene problemas con ello, Gálatas está antes de Efesios, después de Segunda de Corintios. Capítulo número 3, los versículos 16 y 17. Alguien, por favor, que le dé lectura. Pastor, Adelante, hermana. Gálatas 3:17. 16 y 17. Ok. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ok, aquí hay una diferencia, si usted lo notó, entre lo que Gálatas dice y lo que Génesis dice respecto al tiempo que Israel iba a estar en esclavitud, ¿no? En Génesis, ¿cuántos años se dijo? 400 años, ¿correcto? Pero aquí, así se habla de 30 años más, o sea, 430 años. No se sabe la razón ah, por la diferencia, ¿sí? También, dicho sea de paso, hay una diferencia entre los datos que da la Génesis y también lo que se dice ahora en el mismo Génesis, no estoy seguro ya. O aquí, a ver, déjeme ver aquí bien rapidito. En el mismo capítulo 7 se habla no, perdón, en Hechos capítulo 7 rapidito, sí, en Hechos capítulo 7 no sé si se habla de la familia de Jacob, Hechos 7. mm, pero también en dos pasajes distintos en lo que hemos leído nosotros, ¿no? Básicamente dice que 70 personas entraron hacia Egipto con los hijos de José, pero en otro pasaje dice 75. Sí, no me acuerdo ahorita qué pasaje es. La próxima semana trataré de mencionarlo. Es que números, sí, números son difíciles de traducir, sobre todo los números hebreos, ¿sí? O en el hebreo era difícil, muy difícil de traducir. Entonces, a veces se piensa que por eso hay algunos cambios. Otro también es en razón a que simplemente cuando hablando de los números que entraron a Egipto, se considera solo los hijos de José y aún también se dicen los nietos de José. Entonces por ahí es que también el número se extiende a 75. Pero en fin, estamos en el vecindario, no deje que esto cause problemas en usted, sino que simplemente es eso. Pero bueno, así es como es que, repito, Jacob y su familia están entrando a Egipto. Y sabemos que estuvo en Egipto pues mucho tiempo. En Éxodo capítulo número 1, mientras José estuvo con vida y José fue reconocido, a Israel se le atendió bien en Egipto. ¿Sí? Pero ya una vez que desconocieron a José, capítulo 1 de Éxodo, si también vamos hacia Éxodo, en el capítulo número 1 de Éxodo, ¿sí? Alguien que también me dé lectura, capítulo número 1, versículos del 7 hasta el 14, algo largo. Por favor, hermanos, alguno de ustedes que dé lectura. ¿Alguien? ¿Del 7 al cual, pastor? Del 7 al 14, hermano. Ya. Capítulo 1, versículos del Ujú. 7 hasta el 14, ¿no?
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Muchas gracias, hermana. Entonces, entiéndase que es cierto, sí, Egipto hizo que Israel, bueno, o la familia de Jacob, que ya estaba creciendo, ya había crecido, se convierta en esclavos. Y estamos hablando nuevamente de 400 años, 400 a 30 años. Y eso es lo que ocurrió con Israel hasta que, y claro, la Biblia lo pone como que, y Dios se acordó, ¿no? Suena como que se le pasó a Dios. No, no, no. No, no es ello, sino que una de las cosas que también hay que tener presente en cuanto a el lenguaje hebreo es el hecho de que es un lenguaje florido, ¿sí? También un lenguaje que poético, que a veces utiliza hasta palabras como que, por ejemplo, la que estamos diciendo, y Dios se acordó, ¿no? Como que, oye, sí, pues ellos estuvieron mucho tiempo y de pronto Dios retornó a ellos. Dios nunca los dejó, en realidad no es que Dios se haya olvidado de ellos, sino simplemente es una expresión que se utiliza en ese aspecto. Y nos topamos con Moisés. Antes de toparnos con Moisés, una vez más, ahí hemos leído en algún pasaje que con Abraham comienza, ¿no? La descendencia que iba a ser la bendición para Israel y en realidad para el mundo entero. Y ahí estamos hablando la simiente, ¿no? Y lo hemos leído, no dice las simientes, ¿no? O sea, no se piense que cuando se habla de las 12 tribus de Israel, ahí están las 12 simientes, no, las 12 simientes prometidas a Abraham, no, a Abraham no se le prometió las simientes, a Abraham se les prometió la simiente. ¿Y quién es esa simiente? Es Jesús. Pero a través de todo lo que Dios está haciendo aquí con Abraham, ya ahora estamos en Egipto con Jacob, es la línea del tiempo que nos va a conducir a Jesús, que es, sí, la simiente que bendice a todos los pueblos. Y antes de ello, también antes de ir hacia Moisés un ratito, muy interesante lo de Moisés, lo sabemos, es que, a ver, aquí con Abraham, ¿sí? Dios le prometió a Abraham un hijo que llegó a ser Isaac. Pero durante esa espera, ya habíamos dicho que Dios se le habrá presentado en primera instancia a Abraham cuando Abraham tenía 75 años, por ahí 70, 75, y recién la promesa se cumple cuando Abraham tiene 100 años. Entonces no fueron, o sea, no estamos hablando de un año para otro, a lo mucho un par de años, no, 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 estamos hablando de varios años, ¿sí? De un par de décadas y media. Y dentro de esa espera hubo sin duda
cuestionamientos, dudas también, al punto que la esposa de Abraham, ¿no? Sacó conclusiones, oye, yo ya estoy envejeciéndome y nada pasa. Quizá, porque nosotros también, ¿no? Razonamos por Dios muchas veces. Quizá, dijo la esposa de Abraham, quizá lo que Dios ha querido decirnos es que tengas un hijo a través de una de nuestras esclavas o nuestras siervas, porque legalmente hablando, sí, esa criatura llegaba a ser hijo o considerado hijo de los amos, ¿no? Entonces es así como es que ellos tienen a Ismael. ¿Sí? Ismael nació más o menos 13 años, creo yo, antes de Isaac. Pero no, Dios no tuvo, ¿sí? A Ismael como la descendencia prometida, sino a Isaac, y que sí se lo dio Dios a ellos. Pero desde ese entonces, porque se dice en la Biblia que a Ismael fastidiaba a Isaac, y por esa razón es que Sara definitivamente dijo a Abraham, Abraham, desecha a Ismael y a su madre, ¿no? Y Abraham le dolió, pero Dios le dijo, sí, deséchalo, yo no te lo prometí, ¿sí? Pero deséchalo en el sentido de mándalos que se vayan a otro lugar. Y con Ismael, ¿sí? Con Ismael es que tenemos a los árabes, ¿sí? Acá dice algo interesante en esta nota, no sé si, perdón. Déjeme ver. Ya. Aquí en este encuadro, dice Abraham y Agar, ella fue la esclava, la sierva, tienen a Ismael, ¿sí? Ismael tiene 12 hijos y fue el padre de las naciones árabes. Las naciones árabes reclaman a Abraham como su padre, así como Isaac e Israel reclaman a Abraham como su padre. Los árabes también, ¿sí? Eh, y también los árabes reclaman la tierra de Canaán como su tierra. Israel también. Pero lo cierto sí fue que Dios a Israel le dijo, oye, Abraham es su padre y la tierra de Canaán es para ustedes. Entonces, desde siempre, desde en realidad, desde que nació Isaac, ya han existido conflictos entre Ismael e Isaac. Y eso no ha parado. Por ejemplo, en estos días, ¿no? Israel está que se bombardea ¿con quién? Con Gaza. Ya ellos son considerados, pues, árabes, naciones árabes. Así que este conflicto sí está allí. ¿Y por qué razón es que existe ese conflicto? Simplemente porque Abraham y Sara se equivocaron en querer ayudar a Dios. Hermanos, aprendamos nosotros a ser fieles a Dios, aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a obedecer a Dios. Sí, van a haber momentos y situaciones en las cuales nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿O estará Dios en esto? Si es que es algo que Dios nos ha dicho en su palabra, entiendas que Dios siempre va a estar. ¿Ok? Dios siempre va a estar. Y sepamos ser fieles a lo que Dios nos dice. De lo contrario, podemos nosotros también sufrir situaciones que van a ser muy incómodas en nuestras vidas, como son todavía esas situaciones entre Israel y los árabes, entre Isaac e Ismael. Si me dejo entender, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Y llegamos a Moisés, ¿sí? Llegamos a Moisés y valdría la pena que también busquemos en el capítulo número 1
del libro de Éxodo, capítulo número 1, sí, en el libro de Éxodo, donde se nos habla de Moisés, ¿sí? Bueno, y en realidad capítulo número 2, ¿sí? Dice en el versículo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1 y 2 de Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, ¿sí? O sea, eran medios parientes, ¿no? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta palabra hermoso es una palabra más que simplemente la expresión de una hermosura física, ¿sí? Dentro de la cultura hebrea, ¿sí? Cierto es que la madre, por lo menos, no sé si el padre, no se habla tanto del padre, eh, no solo lo vio hermoso, repito, en lo físico, aunque también a veces decimos, qué padre o qué madre no ve hermoso a sus bebitos, ¿no? Pero aquí había algo más. O sea, lo veían como que algo está queriendo Dios hacer con este niño, ¿no? Se lo veían como hermoso, aún en el sentido, no sé si llamarle espiritual, emocional, pero no era lo que ellos dirían un niño como cualquier otro, al punto de que sí se arriesgaron, ¿no? Se arriesgaron a guardarlo al niño tres veces, porque ya a estas alturas a los niños se les daba muerte, ¿no? A los varones, sobre todo. Eh, pero no, vio algo hermoso y sabemos que ciertamente Dios lo estaba separando a este niño para ser el niño o el hombre que libere al pueblo de Israel por mano de Dios. Y es interesante la vida de Moisés porque sabemos que Moisés primeramente fue educado con su mamá, no solo por 3 meses, sino por algunos años, y después él pasó a vivir con su mamá, su madre adoptiva, que sería la hija de Faraón, y estuvo allí siendo educado de acuerdo a los egipcios, de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus dioses también, ¿sí? Y aquí viene lo interesante, padres, madres, ¿sí? Que con los pocos años que la mamá tuvo a Moisés, o sea, su mamá hebrea, ¿sí? Pudo inculcar en este niño la fe en Dios al punto que a pesar de haber crecido dentro de la casa de Faraón y haber sido educado de la mejor manera de acuerdo a la cultura egipcia, a los 40 años Moisés va hacia su pueblo. Y Moisés, dice la Biblia, lo dice en el libro de los Hechos, y por favor nuevamente vamos a Hechos en el capítulo número 7, así, Hechos capítulo número 7. Sí, nuevamente, capítulo número 7, vamos hacia lo que se habla de Moisés en este capítulo. Hay un capítulo número 7. Ya, por acá estamos. Eh, a ver, Moisés fui yo, yeah. Ok, en el versículo 23, ¿sí? El versículo 23 del capítulo 7. Alguien que por favor le dé lectura, yo le digo cuando se detenga. Si me olvido, me hacen acordar. Y si me olvido decir deténganse, me hacen acordar. Alguien que por favor pueda ayudar en voz alta. Capítulo 7 a partir del versículo 23.
Hechos. Pastor, Dale, hermana. comienzo y usted me detiene. O te detengo. Ok. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hasta ahí nada más. Y O sea, al, hasta ahí nada, gracias. O sea, a los 40 años de edad, Moisés ya entendía, ¿sí? Porque eso es lo que dice en el versículo 25. O sea, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, él ya entendía que él era el libertador. Sin embargo, el hecho de que Dios haya dicho, sí, tú vas a ser el libertador, pero con Dios, entiéndase, las cosas recién se dan cuando Él lo considera necesario que se actúe. ¿Eh? Entonces, sí, Moisés sabía, pero no estaba preparado. ¿En qué estaba preparado Moisés? En la cultura egipcia, en la educación egipcia. ¿Sí? Entendía lo elemental quizás respecto a lo que era Dios, el Dios de los hebreos, pero no preparado como para la labor que Dios quería que haga. Así que Dios, en razón a lo que había ocurrido acá con Moisés, que dio muerte a un egipcio, Dios hace que Moisés corra, huya, ¿sí? Y sale al desierto, y está en el desierto. Interesante, ¿no? Está en el desierto, pastoreando ovejas por 40 años. ¿Cuánto se puede aprender de pastorear ovejas? Creo que mucho, ¿sí? Creo que mucho. Dios los ha utilizado muchísimo, ayudando a diferentes líderes, ¿no? Espirituales dentro de Israel y aún también en el cristianismo. Moisés, uno de ellos, ¿se le viene a la mente a alguien más que Dios haya utilizado siendo pastor de ovejas en el David, Antiguo Testamento? David, David. ciertamente, claro que sí. El rey David y otros también, ¿sí? Entonces, Dios lo lleva al desierto hasta que ya más adelante Dios le dice, ok, y ya estás listo. Dice en el versículo número 30 del capítulo 7 también de Hechos, dice, pasados 40 años, o sea, a estas alturas ya Moisés estaba de 80 años, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí están nuevamente los patriarcas que estamos viendo, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, porque sí, los israelitas, bueno, la familia de Jacob lo rechazó, ¿sí? Básicamente lo que nosotros decimos le echó dedo, ¿no? Dije, él la ha matado, ¿no? Y Moisés tuvo que huir. Entonces, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Termino diciendo lo siguiente. Cuando Moisés regresa a Egipto, Egipto era la más grande potencia mundial sobre la tierra. Israel, ¿qué Israel? No existía todavía como nación. De la familia de Jacob
simplemente una familia numerosa, ciertamente. Y Dios, a través de Moisés, libera a este grupo familiar algo largo ya a estas alturas, mostrando su poder a través de las plagas. En realidad, la pelea no fue entre Moisés y Faraón. La batalla en realidad fue entre el Dios de los hebreos y los muchísimos dioses egipcios, porque ellos pensaban que si ellos eran poderosos era en razón a sus dioses. Y Dios les hace comprender el poder estaba en él. Y es así como, una vez más, Dios hace que su pueblo salga de Egipto y Dios le comienza a dar forma de nación. ¿Cuántos entraron a Egipto? ¿Se acuerda usted de la familia de Faraón? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos entraron? ¿Alguien? De la familia de Faraón, dice pastor. Perdón, de la familia de Jacob. Gracias, hermana, disculpa. ¿Cuántos entraron a Egipto de la familia de Jacob? 75 creo que eran. Entre 70 a 75, depende cómo se veía, ¿no? Varones, nada más. ¿Cuántos salieron de Egipto de la mano de Moisés? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe el número? 600.000 personas, solo varones. O sea, creció este pueblo y creció bastante. Y ellos fueron liberados para salir hacia el desierto, lo cual Dios mediante lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos? Con esto también ya terminamos la primera imagen, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a todo esto? Y es así como Dios ya comienza o da inicio a Israel como nación. Y vamos a ver, ¿no? Todo ello y cómo es que la nación de Israel se porta con Dios. Lamentablemente no fue de lo mejor, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco. Decía, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien? Peticiones, hermanos, en estos momentos. Gracias por su atención. Y